Hola, voy a hablarles sobre el lenguaje de modelado unificado, o también conocido como UML. Bien, vamos a empezar con la pregunta de ¿qué es UML? UML es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar lo que son los artefactos de un sistema con gran cantidad de software. UML sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto en el diseño de los sistemas de software como para la arquitectura de hardware donde se ejecuten. Cabe recalcar también que UML no es una metodología, lo único que es una notación para desarrollar modelos. Cuando aprendemos UML, aprendemos lo que son las reglas para plasmar diagramas con elementos y relaciones con distintas intenciones, con intención de plasmar el análisis, plasmar el diseño y expresamos ese análisis y el diseño de una aplicación en términos de UML, lo que son utilizando todos los diagramas que nos va a dar UML. Entonces, eso es lo único que vamos a aprender con UML. También hay que tener una idea clara de que UML va a ser únicamente la notación para expresar el análisis y el diseño. Bien, pasemos a lo que es la siguiente, la historia. Un corto resumen, un resumen corto de lo que es sobre la historia, bien, desciende de lo que es de tres metodólogos, que son, o bien también llamados los tres amigos, uno que es llamado James Rumbach, con su metodología modelo de objetos, y el otro es Ivar Jacobson con su metodología ingeniería de software orientada a objetos, y Randy Bush con su método de Bush. Bien, el lenguaje de UML comenzó lo que es a gestarse en octubre de 1994, cuando Rumbach se unió a lo que es la compañía Rational Software, lo que fue fundada por Bush. Bien, estos dos reputados investigadores que eran en el área de la metodología de software, su objetivo de ellos era unificar dos métodos que habían desarrollado, el método Bush y el método Rumbach. El primer borrador apareció en octubre, lo que es 1995. En esa misma época, otro reputado investigador llamado Jacobson se unió a Rational Software y se incluyeron lo que son sus ideas al proyecto que estaban elaborando. Y dentro de esas tres personas son conocidas como los tres amigos. Además, este lenguaje se abrió lo que es a la colaboración de otras empresas para que aportaran sus ideas. Todas estas colaboraciones condujeron lo que es a la definición de la primera versión de UML, que es 1.1. Bien, pasemos al siguiente, lo que es el modelo. El modelo es un patrón sobre el cual algo se producirá o está basado. En UML lo podemos considerar como una forma visual de describir un negocio y sus reglas. Para responder de forma sencilla de qué es un modelo, es una simplificación de la realidad. Un modelo proporciona planos de un sistema. Los modelos pueden involucrar planos detallados, así como planos más generales, que ofrecen una visión global del sistema en consideración. Un buen modelo incluye aquellos elementos que tienen una gran influencia y omite aquellos elementos menores que no son relevantes para el nivel de abstracción dado. Todos los sistemas pueden ser descritos desde diferentes perspectivas utilizando diferentes modelos, y cada modelo, por tanto, es una abstracción semánticamente cerrada del sistema. Un modelo puede ser estructural, destacando la organización del sistema, o puede ser de comportamiento, resaltando su dinámica. En el modelo podemos considerar dos tipos de modelos. Lo que es modelo estructural, en donde se destaca la organización del sistema de software, y el modelo de comportamiento, que resalta la dinámica del software. Dentro de esos tipos de modelos podemos encontrar lo que son los diagramas de modelo. Tenemos lo que es diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, de estado, de actividades, de despliegue, de comportamiento, de objeto y de clase. Ya más adelante se hablará sobre lo que son los diagramas. Y lo que nos hacemos la pregunta es que ¿por qué modelamos? Hay una razón fundamental para esta pregunta, lo que es construimos modelos para comprender mejor el sistema que estamos desarrollando. Un claro ejemplo está en esta imagen, lo que es la construcción de una casa,
donde se puede emplear primero lo que es el plano de construcción de la casa, donde se van construyendo lo que pide el cliente, se va añadiendo lo que son los detalles, tanto como en la planta baja o el segundo piso. Y posteriormente lo que es modelado en un software, ya visualizado lo que es en 3D, cómo será tanto como interior y exterior, lo que es dentro de la casa. A través del modelo conseguimos lo que es 4 objetivos, lo que nos ayudan a visualizar cómo es que queremos nuestro sistema, nos permite especificar las estructuras o el comportamiento de un sistema, nos proporciona plantilla que nos guía a la construcción de un sistema y los modelos nos ayudan a documentar las decisiones que hemos adoptado. El modelo no es solo para grandes sistemas, cabe recalcar incluso que el equivalente de software de una casa para perro puede beneficiarse algo del modelado. Sin embargo, es absolutamente cierto que cuanto más grande y complejo es el sistema, el modelo se hace más importante por una simple razón. Construimos modelos de sistemas complejos porque no podemos comprender el sistema en su totalidad. En pocas palabras, se construye un modelo lo que es para comprender mejor el sistema que se está desarrollando. Pasamos al siguiente, tenemos lo que son los 4 principios de modelado. El primero, lo que consiste, que es la selección del tipo de modelado, es importante. Los modelos correctos alivian los problemas de desarrollo más demandantes, ofreciendo detalles de otra manera que no se tendrían. En cambio, los modelos incorrectos nos confunden enfocándonos en detalles irrelevantes. Esto en el software, los modelos que se seleccionan afectan de manera importante la vista de la realidad. Por ejemplo, si usted construye un sistema a través de los ojos de un sistema de negocios, probablemente termine con un modelo de entidad-relación que asocie la conducta del sistema con procedimientos almacenados y disparadores. Si usted construye un sistema a través de los ojos del desarrollador orientado a objetos, terminará con un sistema que tenga una arquitectura centrada alrededor de clases y patrones de interacciones que definen como los objetivos que participan. Cada tipo de vistas nos llevan a diferentes tipos de sistemas con diferentes costos y beneficios. Como podemos observar en la imagen, podemos elegir el tipo de modelos, como hay modelo de proceso, diagrama de distribución, el modelo de diseño. Pasando lo que es al segundo principio, tenemos lo que es el nivel de precisión puede variar. Cada modelo puede ser expresado con diferente nivel de precisión. Bien, si ustedes estuviesen construyendo chips de computadora, en ocasiones necesitará de modelos de alto nivel, por ejemplo, como ven en pantalla, las imágenes, cuando desee mostrar el producto final a su comunidad de clientes, en otras ocasiones necesitará bajar hasta el nivel de compuertas, cuando por ejemplo requiera optimizar la operación. Cuando se desarrolla un sistema con interfaces gráficas de usuario, en ocasiones contar con un ejecutable bordo de la interfase sería necesario para transmitir el diseño del software, la apariencia de una interfaz, mientras que en otras ocasiones, cuando por ejemplo esté diseñando interfaces de conexión vía red entre sistemas, sea requerido bajar hasta el nivel de bits para definir el protocolo de comunicación. En cualquier caso, los mejores tipos de modelos son aquellos que permiten seleccionar el nivel de grado de detalle dependiendo de quién está viendo el modelo y para qué lo necesita ver. Continuando, tenemos lo que es el tercer principio: los mejores modelos están conectados a la realidad. Quiere decir que todos los modelos simplifican la realidad. Un buen modelo debe reflejar características potencialmente fatales. Un modelo físico de un edificio que no reacciona de la misma forma que lo haría uno real, con el mismo tipo de materiales, sería de poca utilidad. Es siempre mejor tener modelos que esté conectados fuertemente a la realidad. Cuando esta conexión es débil, se debe tener una clara percepción de dónde se encuentran estas carencias. Todos los modelos simplifican la realidad. En consecuencia, el truco es asegurar que esta simplificación no oculta detalles importantes o características potencialmente fatales.
Y por último tenemos lo que es el principio número 4. Un solo modelo no es suficiente. La palabra clave de modelos independientes significa que estos pueden ser desarrollados y estudiados por separado, pero que mantienen un nivel de interrelación importante. Para mantener la arquitectura de sistemas orientados a objetos es necesario contar con un conjunto de vistas complementarias y sincronizadas del sistema. Una vista arquitectónica puede ser definida como una descripción simplificada, una abstracción de un sistema desde una perspectiva o punto de vista particular, que cubre ciertos aspectos de intereses y omiten elementos que no son de importancia para este tipo de interesado. Cada vista puede contener aspectos estáticos y dinámicos en conjunto representan los planes del sistema de software. Hay muchas vistas, lo que puede ser, uno de estos casos son las vistas de casos de uso, que expone los requerimientos del sistema. Otro es la vista lógica, lo que captura el vocabulario del espacio del problema y la solución. El siguiente es la vista de proceso, modela lo que es la distribución del sistema en procesos de hilos de ejecución. El siguiente es la vista de implantación, modela lo que es la realización física del sistema en archivos y librería. Y por último tenemos la vista de distribución, donde se enfoca en los aspectos de hardware y redes necesarios para operar el sistema. En un punto final, es importante aclarar que no todos los sistemas tienen todas las vistas. El número de vistas es dependiente del sistema que se está construyendo. Por ejemplo, un sistema que se ejecutará en un solo equipo con un procesador tal vez no requiera una vista de distribución. Pasando al siguiente tenemos lo que son elementos de UML. UML nos ofrece un conjunto de elementos que vienen a ser bloques básicos de construcción a la hora de construir diagramas. Existen cuatro distintos tipos de elementos UML. Los tipos estructurales, los de comportamiento, agrupamiento y de notación. Los elementos de tipo estructural nos van a poder permitir modelar las partes estáticas de nuestro modelo. Al fin y al cabo son cosas que no dependen del tiempo y de ejecución de la aplicación, por decirlo de alguna forma. Luego también tenemos los elementos de comportamiento que nos van a permitir modelar el comportamiento de los distintos elementos. Esto viene a ser un poco de la parte dinámica de nuestro modelado. Luego también tenemos los elementos de agrupamiento, los cuales son muy útiles a la hora de agrupar distintos componentes de nuestro diseño que guarden cierta relación. Y finalmente tenemos lo que es el elemento de anotación, los cuales permiten incluir anotaciones o comentarios en nuestros modelos para clarificar los diseños que ahí hemos plasmado. Y comenzando con los elementos de tipo estructural, estos son los elementos más numerosos y encontramos los siguientes tipos. En primer lugar podemos modelar un clase. Una clase es el mismo concepto que conoce, por ejemplo, de programar en lenguaje orientado a objeto como Java o C Sharp. El modelado que se realiza en UML de una clase es el que pueden observar. Podemos indicar atributos y también podemos indicar unos métodos de estas clases, el nombre y que es un componente obligatorio. De forma opcional, pues podremos o no indicar lo que es el método o atributos. También podemos modelar objetos, que los objetos son instancias de las clases. Las notaciones a seguir es la que viene en la imagen, donde se puede indicar el nombre del objeto, dos puntos y el tipo. De forma opcional se puede omitir el nombre o el tipo de objeto. También tenemos lo que es el concepto de clase activa. La clase activa es un tipo de clase especial la cual hace referencia a objetos que en tiempo de ejecución pueden existir distintas instancias de forma paralela. Este tipo de clases están especialmente reconocidas por el diagrama puesto que llevan asociado un conjunto de elementos de control como puede ser la sincronización o la coordinación que merece especial referencia en el modelado de UML. Este tipo de clases se presentan igual que una clase normal, pero pueden observar que ambos extremos tienen dos líneas y finalmente tenemos lo que es
el tipo de interfaz. Este tipo de interfaz es el mismo concepto que conocen de programar empleando lo que es C Sharp o cualquier otro tipo de lenguaje. Y con una interfaz lo que declaramos es un conjunto de métodos o un contrato que se debe cumplir. Por ejemplo, podemos tener una clase de ventana donde podemos indicar que la clase de ventana implementa una interfaz utilizando una circunferencia cerrada, o podemos indicar que esa clase de ventana demanda una interfaz, que en este caso utilizamos una semicircunferencia, no se cerraría. Bien, existen más elementos de tipo estructural. Por ejemplo, existe este, existen más elementos de tipo estructural. Por ejemplo, existe el caso de uso, donde nos permite modelar cuáles son los comportamientos de nuestro sistema. Podemos también ver otro elemento que se denomina colaboración, donde la colaboración es lo que nos permite representar en la colaboración la ayuda que se ofrece mutuamente un conjunto de elementos de nuestro modelo a la hora de realizar una actividad. La colaboración nos permite agregar un conjunto de comportamientos que por separado el sentido y lo que la funcionalidad que nos ofrece es menor que los unimos a todos juntos. También existe el concepto de componentes, el cual nos permite modelar y ocupar distintos módulos partes de nuestro sistema de software. Un componente lo que nos permite es centrarnos en la funcionalidad y abstraernos de lo cual es la implementación. Un componente, de hecho, lo que utilizará mucho será el concepto de interfaz. Nosotros en cierto momento de nuestro modelado iniciaremos un componente en nuestro diseño. Sabemos que ese componente demandará cierta interfaz. Cómo funciona el comportamiento será otra historia que probablemente trataremos más adelante. El proceso del modelado, y luego existen dos elementos que son muy cercanos a la parte de implementación y de física de modelado. Por un lado también tenemos lo que es los modelos de artefactos, los cuales vienen a presentar artefactos como código fuente, librerías o cualquier otro elemento que necesite nuestro programa a la hora de ejecutarse y de hacer un despliegue del mismo. Por último, también existe el elemento de nodo. El nodo, el cual representa un recurso computacional, un recurso de hardware computacional. Pues, por ejemplo, podemos visitar un servidor, o representar un smartphone, o representar un portátil de sobremesa. Bien, acerca de los elementos de comportamiento, estos son menos numerosos y tenemos lo que son los siguientes tipos de interacción, el cual me permite modelar el comportamiento y la comunicación entre distintos artefactos de mi sistema. Por ejemplo, el tipo de interacción puede significar que una clase le envía a otra clase un mensaje, se representa con una flecha y se le puede indicar con un nombre representativo. Por lo general será un verbo, puesto que las interacciones y el comportamiento lo que está representado son parte de acciones de nuestro sistema. Siempre los verbos, las acciones, las actividades. Luego también tenemos lo que son un elemento de comportamiento que son las máquinas de estados. Las máquinas de estados lo que van a poder representar son los distintos estados por lo que pasará una clase. Por ejemplo, las máquinas de estados son empleadas para construir diagramas de estados que modelan las distintas transiciones de estado de una clase en base a eventos que reciba del exterior. Y luego finalmente tenemos un elemento de comportamiento que es una actividad, donde esta actividad lo que nos permite es agrupar un conjunto de tareas que deberá realizar nuestra aplicación. Como pueden observar, la notación de la actividad y la máquina de estado es la misma. Distinguiremos de una u otra dependiendo del contexto y del modelo que estemos elaborando.
Elementos de agrupación. Los elementos de agrupación son las partes organizativas de los modelos UML, es decir, las cajas en las que puede descomponerse un modelo. Solo hay un modelo de agrupación y es el paquete. Los paquetes es un mecanismo de propósito general para organizar los elementos en grupo. Los paquetes son puramente conceptuales, solo existen en tiempo de desarrollo. Un paquete puede contener elementos estructurales, elementos de comportamiento e incluso otros paquetes. Gráficamente, un paquete se representa como una carpeta. Los elementos de anotación son la parte explicativa de los modelos UML. Son comentarios que se pueden aplicar para describir, clarificar y hacer observaciones sobre cualquier elemento de un modelo. El principal elemento de anotación es la nota. Y las notas es simplemente un símbolo para mostrar restricciones y comentarios junto a un elemento o una colección de elementos. Gráficamente, una nota se representa como un rectángulo con la esquina doblada. Relaciones en UML. Una relación es una conexión entre elementos. Para diferenciar estas relaciones se utilizan diferentes tipos de líneas. Y hay tres tipos de relaciones: dependencia, asociación y generalización. La dependencia representa relaciones de uso que declara que un cambio en la especificación de un elemento puede afectar a otro elemento que la utiliza, pero no necesariamente a la inversa. La mayoría de las veces se utilizan en el contexto de las clases o paquetes, para indicar que una clase utiliza a otra como argumento en la asignatura de una operación. Así que quiere decir que esto es donde va a depender una clase de la otra para hacer algún tipo de operación. Pero esto no es una relación algo estrecha, ya que ambas pueden trabajar la una sin la otra. Como ejemplo, se puede poner a la clase impresora y un documento, la clase documento, donde la clase impresora no necesita la clase documento para funcionar, ya que esta impresora también puede escanear a la vez. Y pasaría lo mismo con la clase documento, ya que uno puede crear varias clases de documento y no necesariamente imprimirlos. Continuando con relaciones en UML, se hablará de la asociación, donde nos dice que la asociación es una relación estructural que especifica que los objetos de un elemento están conectados con los objetos de otro. Las asociaciones y dependencias pueden ser reflexivas. La asociación también es cuando dos clases se relacionan fuertemente y estos forman una asociación para que las dos clases trabajen en conjunto. En asociación hay tres tipos de asociaciones, que vienen a ser la simple, la agregación y la composición. La asociación simple quiere decir que va desde la clase A hacia la clase B y en algún momento la clase A creará un objeto en la clase B. Esto viene a ser representado por una flecha. La asociación por agregación es más fuerte que la asociación simple y estas se van a necesitar más. Si una clase muere, por ende también morirá la otra. Esta asociación está representada por una línea con un rombo en la punta color blanco y como ejemplo se puede poner a un grupo trabajo y a personas, que son dos clases aparte, donde dice que si el grupo trabajo muere, las personas van a desaparecer, y si no hay personas, pues no va a existir un grupo de trabajo. Asociación por composición es por decir cuando la clase B tiene partes pequeñas y estas van desde la clase más pequeña hasta la más grande. Como esto está representado por una línea con un rombo negro, se puede poner como ejemplo tres clases diferentes: documento, página y párrafo, donde la clase párrafo en esta va a tener hartos atributos que vienen a ser los párrafos, y esta, al tener varios atributos, va a pasar a la clase página, que por ende va a tener muchos párrafos en esta clase que es página. Y pasando a la clase documento, esta clase documento tendrá muchas páginas a la que viene a ser clase párrafo. Generalización es una relación entre un elemento general, que viene a ser la clase padre, y un caso más específico de ese elemento, que vendría a ser la clase subhija o subclase. La generalización significa que los objetos hijos se pueden emplear en cualquier que pueda aparecer al padre, pero no a la inversa, es decir, el hijo puede sustituir al padre. También se puede decir que el hijo hereda atributos y operaciones del padre, y también puede crear atributos y operaciones.
La generalización representa lo que viene a ser la herencia de la programación orientada a objetos, y esto van desde las clases hija hacia la clase padre. Diagramas UML. Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos, visualizando la mayoría de las veces como un grafo conexo de nodos que vienen a ser los elementos y arcos a las relaciones. Los diagramas UML están divididos en dos grandes áreas y diferentes tipos de vista, donde por cada punto de vista hay un diagrama predominante. Hay dos áreas fundamentales, una viene a ser la estructural y la dinámica. La área estructural, que viene a ser con la vista estática, es como tomar una foto del software en un punto fijo, y esta se puede construir a través de diagramas de clase. Los diagramas de clase nos entregan las clases que van a conformar el software, pero no nos dicen cómo va a interactuar esas clases en el momento que el usuario va a usarlo. Los casos de uso. En vista de los casos de uso se modela también a través de los diagramas de clases de uso. La implementación, también se tiene el diagrama de complemento que nos permite ver cuando el software ya funcione y cuando el software va a funcionar en más de un dispositivo a la vez, por decir, un servidor, un cliente y un equipo. El despliegue es cuando se entrega el software y se ve dónde se va a instalar y qué tipo de característica tendrá. Y dentro de esto se va a manejar lo que viene a ser el diagrama de despliegue. En la vista dinámica es para hacer un segmento de cómo funciona y hacer un seguimiento al software, donde viene a ser la máquina de estado, que hay unas vistas que maneja el diagrama de estado. La vista de actividad es para ver cómo sigue la secuencia de una actividad y en qué orden ocurren los pasos de dicha actividad. En la vista de interacción vienen a ser los diagramas de secuencia, que cada secuencia que ocurre dentro del sistema se puede ver dentro de este diagrama de secuencia. Y de colaboración, que es como cada uno de los elementos del sistema colabora para cumplir una funcionalidad. Hay 13 diagramas. Los diagramas UML vienen a ser 13, pero en este punto vamos a ver los más importantes, como ser el diagrama de clases, diagrama de actividad, diagrama de implementación, diagrama de secuencia y diagrama de comunicación. Cabe recalcar que estos diagramas van a variar dependiendo del uso de la persona. En este caso vamos a hablar del diagrama de clase. El diagrama de clase consta de 3 partes, que vienen a ser su nombre, sus atributos y sus operaciones. Esto más que todo permite modelar clases, incluso sus atributos, operaciones, relaciones y asociación con otras clases. En este punto cabe recalcar que se debe colocar los atributos más importantes para que no haya redundancia. Como ejemplo de este diagrama de clase se puede decir, lo usa para lo que viene a ser la modelación de clases, de lo que viene a ser un software principalmente, donde se va a ver para cómo construirlo y cómo operar un sistema principalmente. Siguiendo tocaría hablar de los diagramas de actividad, donde el diagrama de actividad es un diagrama de flujo del proceso multipropósito que se usa para modelar el comportamiento del sistema. Los diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de uso, una clase o un método complicado. Un diagrama de actividad es parecido a un diagrama de flujo. La diferencia clave es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesado paralelo. Esto es importante cuando se usa el diagrama de actividad para modelar procesos business, algunos de los cuales pueden actuar en paralelo y para modelar varios hilos de los programas concurrentes. Por ende, se puede decir que los diagramas de actividad muestran lo que sucede durante una actividad u operación, proceso o casos de uso, así que esto más que todo van a ser los pasos a seguir. En los diagramas de implementación podemos decir que se utilizan para visualizar la topología de los componentes físicos de un sistema, donde se implementan los componentes del software. Los diagramas de implementación se utilizan para describir la vista de implementación estática de un sistema. Se componen de nodos y sus relaciones. El propósito de los diagramas de implementación, se puede decir que el término de implementación en sí se describe el propósito del diagrama. Los diagramas de implementación se utilizan para describir los componentes del hardware, donde implementan los componentes del software. Los diagramas de componente y los diagramas de implementación estrechamente están relacionados.
Los diagramas de componentes se utilizan para describir componentes y los diagramas de implementación muestran cómo se implementan en el hardware. Así que en resumen se puede decir que el diagrama de implementación sirve para estructurar o ver cómo va a quedar el programa en diferentes dispositivos cuando este va a entrar en funcionamiento y se van a ocupar en varios equipos. Continuando se hablará de los diagramas de secuencia. Un diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción porque describe cómo un grupo de objetos funcionan en conjunto. Tanto los desarrolladores de software como los profesionales de negocio usan estos diagramas para comprender los requisitos de un nuevo sistema o documentar un proceso existente. A los diagramas de secuencia en ocasiones se los conoce como diagramas de evento o escenario de eventos. Observa que hay dos tipos de diagramas de secuencia: los diagramas UML y los diagramas que se basan en código. Los beneficios de usar el diagrama de secuencia es que pueden ser referencias útiles para las empresas y otras organizaciones, donde prueba para dibujar un diagrama de secuencia para representar los diagramas en el caso de un UML, modelar la lógica de la operación, ver cómo los objetos y los componentes interactúan entre sí para completar un proceso, y también planificar y comprender la funcionalidad detallada de un escenario actual o futuro. Pasando al diagrama de comunicación, el diagrama de comunicación es equivalente desde un punto de vista semántico al diagrama de secuencia. Sin embargo, pone el acento sobre la organización estructural de los objetos cara a cara a la emisión de los mensajes. Así que se puede decir en pocas palabras que el diagrama de comunicación muestra el orden en el que suceden los mensajes y que este va a contar de tres elementos: de los objetos, las ligas y los mensajes. Por último, se hablará de los diagramas de estado. Un diagrama de estados en UML muestra los estados por los que pasa una máquina de estado finito, es decir, un modelo de comportamiento que consiste en acciones y estados o transiciones a otros estados. El diagrama proporciona un estado inicial y uno final, así como al menos un estado intermedio para cada objeto. El diagrama de estado permite de este modo representar el ciclo de vida completo de cualquier sistema, subsistema o componente o clase del mismo, como podría ser una máquina de café, un lector de libros automático o un componente tecnológico de un vehículo, por poco. Otro ejemplo claramente podría ser la función de interrupción de la toma de agua que tienen casi todas las lavadoras. Eso puede servir como un ejemplo para imaginar un diagrama más que todo de estados en UML. En este contexto, esta función representaría como un sistema independiente. En este caso, el esquema mostraría en qué estado y bajo qué condiciones se activa la función. Y así es como llegamos al final de lo que sería el tema de introducción a UML, o como quiere decir su sigla, el lenguaje de modelamiento unificado. Gracias por ver este video y si tienes alguna duda deja tu comentario, no olvides dejar tu like y con nosotros será hasta la próxima.